referente a lo menos como de unos 7 mantos. Quiero hablarle, hermano, del manto. Y cuando le hablo del manto, hermano, estamos hablando más que todo de cobertura. Amén. Y yo quiero empezar, hermano, preguntándole a usted, ¿verdad? ¿Bajo qué manto usted está? ¿Bajo qué manto estamos? Ahora, ¿por qué razón le pregunto, hermano, esto? Porque muchas veces podemos nosotros no estar bajo el manto que nosotros, hermano, decimos muchas veces tener, ¿verdad? Como aquel que, por ejemplo, se compró, ¿qué le digo? Un traje, ¿verdad? Un traje, pero lo compró a pagos, ¿verdad? Aunque él lo tiene con él, hermano, él lo carga puesto, ¿verdad? Y dice, es mío, ¿verdad? Pero si no lo paga, ¿verdad? Un día se le van a alargar los pagos, y si no lo paga, pues va a venir el acreedor, ¿verdad? Y le va a quitar aquel traje. Entonces, no es suyo hasta que en realidad no lo paga, ¿verdad? Y aunque lo usemos como nuestro. Entonces, creo yo, hermano, que todo hay un precio el cual nosotros tenemos que pagar. Fíjese que el apóstol Pablo, aún hermano, el apóstol Pablo es el que te habla referente a la venida, al arrebatamiento, es el perito arquitecto de la iglesia. Pero más sin embargo el apóstol Pablo en uno de los versos, hermano, de la Biblia, si alguien me recuerda dónde está, ¿verdad? No me lo tiene que recordar hoy, pero uno de los versos dice el apóstol Pablo, soy deudor, dice, soy deudor. Aunque Cristo ya lo pagó todo, ¿verdad? Pero aunque Él lo haya pagado, nosotros quedamos como deudores. O sea, nunca, hermano, vamos a llegar a pagar, hermano, el favor inmerecido que Dios nos dio a nosotros. Amén. Bueno, yo quiero empezar, hermano, a hablar referente a los mantos y en el capítulo 16 del libro de Ezequiel, ahí quiero usar ese verso como base. Y después usted me va a ayudar con algunos versos que yo estaba apuntando acá para ver más o menos como unos 7 mantos, aunque hay más en la Escritura, ¿verdad? Si usted quizás busca en la concordancia, según la Biblia que tenga, va a encontrar cantidades de mantos, pero yo quise escoger hoy 7 mantos de los cuál vamos a ver. Espero en el Señor que nos dé tiempo. Amén. Lo tiene Ezequiel capítulo 16 y es el verso 18, pero quiero empezar a leer, hermano, en el verso número 7. Me dice usted amén cuando lo tenga. Ezequiel 16, verso 7 y 8. Amén. Bueno, empieza a decir el verso 7. Te hice, dice, tan numerosa como la hierba del campo, y creciste, te hiciste grande, y llegaste, dice, a la plenitud de tu hermosura. Se formaron tus pechos, y creció tu pelo, pero estabas, ¿cómo dice? Desnuda. Estabas, ¿cómo dice? Descubierta. Vaya, luego dice el 8. Entonces pasé junto a ti y te vi. Y aquí tu tiempo era tiempo de, ¿qué dice? De amor o de amores. Extendí mi manto, dice, sobre de ti. Y cubrí tu desnudez. Te hice juramento y entré en pacto contigo, declara el Señor Dios, y fuiste mía. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te doy gracias, Señor amado. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de servirte. La oportunidad, Señor, que nos das de poder, Señor, exponer tu palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo pido, Padre, el auxilio de tu Espíritu Santo y que tu palabra, Señor, pueda llegar a buena tierra, Señor, y produzca ese efecto conforme a la necesidad, Señor amado, de cada uno. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Entonces, como le decía hace un momento, hermano, vamos a hablar de los mantos. Fíjese, algo bien importante. Cuando hablamos de mantos, hermano, estamos hablando de cobertura. Amén. Y cuando hablamos de cobertura, tenemos que pensar, hermano, en quién nos cubre, ¿verdad? ¿Bajo qué manto estamos? Ahora, ¿por qué le digo bajo qué manto estamos? Porque fíjese que cada uno de los mantos que vamos a ver, hermano, algunos fueron mantos de desobediencia, otros fueron mantos, hermano, de maldición,
Oiga eso. Y otros pues fueron mantos de bendición, otros fueron mantos de llamados. Ahora, el asunto es, hermano, que nosotros tengamos la capacidad, oiga esto, de discernir, hermano, y saber qué manto es el que nosotros tenemos. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque fíjese que pareciera muy raro, ¿verdad? Y fíjese que esto me confirma algo que me compartía hermana Elia hace unos días. Ella les va a compartir esto, pero eso me confirmó a mí, hermano, referente a hablarle de esto. Porque ya hace algunos días, hermano, ahí sí que desde el año pasado, ¿verdad? Estaba, hermano, teniendo aquello en mi cabeza, hablarle de los mantos y los mantos y los mantos, de lo que era la cobertura. Pero con el permiso, hermana Elia, quiero decir esto rápidamente. En una ocasión su hija dice que se puso un jacket, ¿verdad? De alguien. Y en el momento de ella ponerse ese jacket, ella empezó a sentir unas cosas raras dentro de ella, dolores de cabeza, y se empezó a sentir incómoda. Hasta que se dio cuenta que ese jacket que le habían prestado o basado, hermano, en el jacket que se había puesto, pues algo le había transmitido de esa persona. Entonces, a lo que me refiero con esto, hermano, es que todo, hermano, es transmitido. Fíjate que en la Biblia tú encuentras, por ejemplo, a personas que dependiendo, hermano, bajo qué árbol ellos estuvieran, podían encontrar sanidad o podían encontrar, hermano, maldición, podían encontrar enfermedades. Y eso lo puedes ver tú, hermano, en la Escritura. Bueno, el asunto es que, nuevamente, le repito, nosotros, hermano, tenemos que ver bajo qué manto nosotros estamos. Ahora, ¿por qué razón? Porque muchas veces, hermano, nosotros venimos y podemos, por ejemplo, ir a pasear a El Salvador, ir a pasear a Guatemala, a México, a cualquier lugar. Y muchas veces, hermano, casi siempre, ¿verdad? Al saber que tú eres cristiano, te hacen una invitación y te dicen, vamos y vayamos. Pero muchas veces nosotros, hermanos, no sabemos cuál es la cobertura de ese lugar y desconocemos la cobertura, aunque muchas veces nosotros nos decimos, me cubro con la sangre de Cristo, pero muchas veces es solamente un decir, pero en realidad, hermano, no sabemos, o más bien no conocemos quién está cubriendo a esta persona. Y entonces, muchas veces al no saber, hermano, mira, es como arriesgarnos nosotros. Ahora, ¿por qué te digo esto? Es por la razón, mira, que por ahí mi esposa leía, hermano, un libro de cierta persona, que no voy a mencionar el nombre, pero decía esta persona, hermano, que hay muchos pastores que en realidad no son pastores, sino que lo que son, hermanos, son más que todo, ¿cómo se llama? Sacerdotes satánicos. Y donde en realidad tienen las congregaciones, pero las congregaciones en sí, hermano, no son congregaciones que están dirigidas al Señor, sino que son dirigidas son congregaciones que las están, hermano, consagrando, pero para el mismo satanismo. Entonces, muchas veces nosotros podemos desconocer de eso. En una ocasión llega una hermana, hermano, pues llegó por primera vez, yo creo que ya le dije esto, y me preguntó y me dijo, ¿ustedes son sana doctrina? Me dijo, después de haber estado en el culto. Entonces le dice el papá a la muchacha, le dice, ¿por qué le preguntas al pastor si son sana doctrina? Le dice. Entonces, pues no te preocupes, le digo yo, mira, tú vas a estar contenta, le dije yo a ella, si yo te digo que somos sana doctrina, tú vas a estar contenta. Y si te digo que no somos sana doctrina, ya te metiste aquí, le dije yo, ya oré por ti, porque hasta había orado por ella, ¿verdad? Entonces le dije, ¿qué vas a hacer? Entonces, no, me dijo, pero es que, entonces mira, yo te digo una cosa, le digo, mira, cuando hablamos de sana doctrina, la Biblia te dice, hermano, en primer lugar dice que por sus frutos los conoceréis, por sus frutos, ¿verdad? Ahora, es bien importante, ¿por qué razón es importante, hermano? El conocerlo por su fruto, porque fíjate que, por ejemplo, allá en 2 de Timoteo, en el capítulo 4, te habla de doctrina. Y te habla de doctrina, hermano, de demonios. Ahí dice claramente en el capítulo 4. Entonces, el término doctrina, aún en el término, porque muchas veces hay personas que se confunden en el término doc y trina. Entonces piensan, hermano, que el término doctrina es porque te hablan de la Trinidad. Pero más, sin embargo, aún usted sabe que el diablo, hermano, también tiene su Trinidad y hasta su cuadridimensión, ¿verdad? Bueno, pero el punto de esto, hermano, es que doctrina termina, hermano, en la palabra en el diccionario, doctrina es enseñanza.
Eso es lo que se refiere a doctrina. Entonces, pero el punto al que voy, hermano, es que nosotros tenemos, hermano, que saber bajo qué manto estamos. Entonces, mira lo que dice aquí en el verso 7. Lo puedes leer del verso 1, hay cosas interesantes en el capítulo 16. Pero mira el verso 7, solamente para iniciar ahí, dice, te hice numerosa, ¿verdad? Te hice numerosa. O sea, era un número, hermano, de seguidores. Podemos pensar entonces en un ministerio próspero, ¿verdad? En un ministerio, hermano, que tiene muchas iglesias. En un ministerio, hermano, que tiene muchas personas en su congregación. Dice, te hice numerosa. Bueno, el Señor fue quien la hizo numerosa, definitivamente. Pero luego dice el mismo verso. Dice, como la hierba del campo. Bueno, habla de crecimiento. Dice, creciste. Dice, vaya. Entonces dice, te hice numerosa y también creciste. Hay un crecimiento hacia los lados y hacia otro crecimiento hacia arriba, ¿verdad? El hacia los lados puede ser numérico. El de arriba puede ser doctrinal, como la iglesia de Éfeso o como los Corintios, ¿verdad? Que eran iglesias, hermano, que estaban doctrinalmente, digámoslo de esta manera, aún hasta preparadas, hermano, y para identificar, porque dice que ponían a prueba a los que se decían ser apóstoles, y dice, y no lo eran, los hallaban mentirosos. Mas, sin embargo, usted se recuerda desde que la iglesia de Éfeso tenía un pequeño detalle. Y el pequeño detalle que aunque tenía crecimiento numérico y tenía, hermano, crecimiento en la doctrina, en la palabra, pero tenía un pequeño defecto, hermano, que su amor no era del todo con el Señor, había enfriado en amores. Pero mire qué pasa todavía con esta jovencita que está acá. Porque luego dice en el mismo verso, dice, creciste, te hice grande, dice, ¿verdad? Esto es, te hice famosa, te di un nombre. Acuérdense que la fama en el Señor no es mala. La fama sin el Señor es el problema. Porque acuérdense que en el Señor Jesús dice que se extendía su fama, dice, por donde quiera. La fama del Señor se extendía. El problema del hombre es, hermano, que se levanta, o sea, crece en su fama. Y el problema del hombre es que se le olvida al hombre quién le dio la fama. Y entonces es cuando el hombre empieza a jactarse por sí mismo, empieza a creerse por sí mismo, y entonces se le olvida en realidad quién le dio a él la fama. Entonces nosotros, hermano, la actitud que tenemos que tener es que si Dios te hace famoso, pues gloria a Dios, ¿verdad? Pero el asunto es que no olvides, hermano, que es el Señor el que te está dando esa fama. Porque tú puedes ser famoso en cualquier momento, ¿verdad? Estás en un banco, por decirte algo, hermano, hay un par ahí de personas que están golpeando a un policía y la haces de héroe y te volviste famoso, ¿verdad? El asunto es qué vas a hacer con la fama. ¿Te vas a olvidar de Dios? Ese es el problema. El problema es, hermano, del hombre es que se olvida de Dios y se agarra de su fama. Bueno, pero mire más, ¿qué más dice aquí? Dice luego, dice, te hice grande y llegaste a la plenitud, dice, de tu hermosura. Entonces, cuando dice llegaste a la plenitud, dice, mire, de tu hermosura. El llegar a la plenitud de la hermosura, hermano, o sea, ya más ya no se podía. O sea, llegaste a una plenitud, hermano, de ser hermosa, ¿verdad? Como ministerio, como misión, como iglesia, hermano, que ya no se podía más. Como me decía mi suegra cuando yo le pedía consejos a mi propia suegra, ¿verdad? Le decía a mi suegra que qué hacer con el amor que tenía por su hija. Entonces ella pensó que yo estaba jugando, ¿verdad? Porque tenía 14 años de edad yo cuando hablaba con mi suegra. Y mi suegra, fíjese que bien recuerdo que el consejo que ella me daba, me decía ella, solo te voy a dar un consejo. Me decía, no te enamores mucho, me decía. Y yo recuerdo que le decía, es que más ya no puedo. ¿Verdad? O sea, en otras palabras, di la plenitud. Para darle un ejemplo. Entonces, en el caso de esta muchacha, hermano, ¿verdad? Había dado ya la plenitud de la hermosura. O sea, estaba en la plenitud de la hermosura. Entonces, la iglesia y el ministerio puede llegar aún hasta la plenitud, hermano, de la hermosura. Pero mire, con todo y eso, porque todavía faltan más cosas, estar desnuda.
estar desnuda. Entonces, oiga esto, se puede crecer numéricamente, se puede crecer, hermano, ¿cómo se llama? Doctrinalmente, se puede crecer en fama, se puede crecer en hermosura, pero estar desnuda, y este es un gran problema. Ahora, ¿por qué es un gran problema? Porque va a haber lo que sigue aquí, y mire, yo creo que solo por aquí nos vamos a quedar y no he hablado todavía de ningún manto. Vaya, pero mire que luego que sigue, dice luego, el verso 7, dice, llegaste a la plenitud de tu hermosura, se formaron tus pechos, dice. Ahora, ¿qué es se formaron tus pechos? Acuérdense que está hablando de una mujer. Desarrolló, pero mire esto, pero ahora lo llevamos a un nivel de iglesia. Se desarrollaron tus pechos. Entonces, ¿qué quiere decir? Ahora quiere decir que puedes amamantar a otros. Acuérdense que la Shekinah, hermano, del Señor, ¿cómo es? El Shaddai, hermano, es igual a madre que amamanta. La función del Espíritu Santo, hermano, es que está levantando a siervos, a ministros, que sean capaces, hermano, de estar amamantando a otros, que puedan amamantar a otros. Entonces llegó a un nivel, oiga esto, el nivel al que llegó, hermano, es que ahora puede amamantar también a otros, puede darle a otros. Llega a un nivel de poder amamantar. Por eso yo le decía el miércoles pasado lo que dice el apóstol Pablo cuando le dice a Timoteo. Esto encarga a hombres fieles e idóneos y que sean y que puedan también enseñar a otros. Eso ya es amamantar. O sea, somos llamados a un crecimiento, pero no somos llamados a quedarnos. Entonces ya puedes amamantar. Ya puedes, por decirle algo, ya puedes tener otras iglesias más, estás amamantando. Te estás desarrollando en otras iglesias y estás amamantando. Vaya, pero con todo eso, oiga hermano, estar desnudo. Y ese es un peligro. Y ahorita va a ver por qué razón. Mire, luego dice, te formaron tus pechos, dice, creció tu pelo, dice. El pelo te habla de unción, aunque te habla también de cobertura. Pero en el caso, acuérdese de cómo se llama, de cómo se llamaba el hombre fuerte, Sansón. ¿Qué pasó con Sansón? Tenía las 7 trenzas, figura de los 7 espíritus de Dios, ¿verdad? Tenía fuerza, tenía poder, tenía unción. Pero en el momento que le falló a Dios, en el momento que se dejó dormir, en ese momento perdió el poder, perdió la unción, ¿verdad? Entonces, esta había llegado a un nivel, hermano, de tener una unción. Y mire, con todo eso, hermano, usted me dirá, hermano, ¿y entonces cómo saber? Ahorita se va a fijar. Porque con todo eso, hermano, aún hasta tener la unción, hermano, pero estar desnudo. Y entonces, qué tremendo. Mire, un ejemplo, y este ejemplo se lo atribuyo a Judas. Judas seguramente hacía los milagros más grandes, hermano, probablemente. Judas, hermano, oraba por un enfermo y se sanaba. Pero con todo y eso, Judas nunca estuvo cerca del Señor. A mí ya me dio calor aquí. Ya estoy sudando, no sé si de los nervios, pero ya estoy sudando. Vaya, me dice mi esposa, ¿y tú cuando pasas al frente? Me dice, ¿todavía te dan nervios? Nunca he dejado de tenerlos, digo. Siempre estoy nervioso aquí al frente. Vaya, pero escuche esto. Bueno, entonces, regresando al punto, al tema. Entonces, tenía unción, ¿verdad? Mire todo lo que vamos, ya varios pasos para llegar a lo que quiero que veamos. Pero recuerda esto. Estaba desnudo. O desnuda. Luego dice, mire lo que dice. Dice, creció su pelo, pero estabas desnuda. Entonces es lógico que al estar desnuda, estaba descubierta. Estaba sin cobertura. Vaya, pero entonces empieza el verso 8 y aquí es donde empieza la función de Dios. Porque Dios, hermano, no quiere que la unción se pierda. Dios no quiere que el crecimiento se pierda, ¿verdad? Porque todo esto se lo había dado el Señor. Vaya, pero el asunto es que tiene que haber cobertura. Tiene que haber cobertura. Dice el 8. Entonces pasé junto a ti, dice, y te vi. Esta es la misericordia del Señor. Vaya, y te vi. Y entonces dice, y he aquí tu tiempo era tiempo de amores.
o del amor. Ahora le voy a hacer una pregunta. Cuando dice que era tiempo de amores, hermano, pensemos un poquito a qué se está refiriendo aquí el Señor. Porque dice que era tiempo de amores. Ahora, yo le pregunto a usted, a los que ya estamos ya pasados de los 30, ¿verdad? Y que ya tenemos tantos años de casados. ¿Cuál fue el tiempo de amores para usted? A ver, ahora, ¿sabe por qué le pregunto? Porque en el tiempo de amores, hermano, oiga esto, se pueden cometer errores. Como dijo por ahí alguien, yo cometí el error más grande de mi vida hace tantos años, dijo, ¿verdad? Y todavía estoy pagando la consecuencia, dijo. Y le preguntaron por qué, y le dijo, embaracé a mi primer novia, dijo, y me tuve que casar con ella. Llevo 30 y tantos años de estar pagando mi error. O sea, se casó porque embarazó, no porque haya amado a esa persona, ¿verdad? Lo que le quiero decir que en el tiempo de amores, hermanos, se cometen muchos errores. Se pueden cometer muchos errores. Entonces es peligroso, porque en la etapa de amores, hermanos, se puede filtrar cualquier cosa si no hay cobertura. Se puede filtrar cualquier cosa. Entonces es necesaria la cobertura, hermano, pero hasta cierto punto, le voy a decir, hasta cierto punto, ¿por qué? Hasta cierto punto, hermano, es porque depende de la cobertura y del manto que tengamos. Porque va a haber la cantidad de cosas que a lo menos yo empecé a ver, hermano, en algunos mantos. Vaya, pero entonces luego dice, era tiempo de amores, dice, ¿verdad? Dice, y extendí mi manto, dice, sobre de ti. Entonces, ¿qué pasó? Extendí ¿cuál manto? Su manto. Entonces, ¿cuál fue el manto que fue extendido aquí? No fue el manto de ningún hombre, sino que dice, extendí mi manto, dice. O sea, el que cubrió aquí, hermano, fue el Señor. Fue el Señor. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver, hermano, es, oiga esto, que uno de los puntos importantes es que el que esté cubriendo es el Señor. Ese es un punto importante, porque va a ver por qué razón. Y ahorita me va a entender. Vaya, pero miremos luego, dice aquí, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Entonces ya dijimos, con todo lo que tenía estaba desnuda. Te hice juramento, entré en pacto contigo, dice, vaya, después de que vine y te cubrí de tu desnudez, te hice juramento, entré pacto contigo. Pero aquí viene la buena parte, y miren esta parte, dice, declara el Señor, y entonces ¿qué dice? Y fuiste mía. ¿Hasta cuándo fue del Señor? No, pero ¿dónde comenzó? Hasta que la cubrieron, hasta que le extendió el manto. Entonces, en otras palabras, hermano, el Señor, oiga esto, no se va a casar con una desnuda, sino que con una cubierta, que esté cubierta, con manto. ¿No se oye? Vaya, hoy no vine muy gritón, ¿ya vio? Tranquilo. Vaya, pero entonces mire esto. Ahora, ¿por qué me interesa esta parte? Porque dice, y fuiste mía. Entonces el Señor primero te cubre, ¿verdad? Para ser de Él. Por eso mire, uno de los, ¿cómo se llama? De las preocupaciones del apóstol Pablo, hermano, era, lo puede leer en Corintios capítulo 5. No recuerdo si primera o segunda, pero es capítulo 5. Pero una de las preocupaciones del apóstol Pablo era, hermano, ser hallada desnuda la iglesia cuando el Señor viniera. Una de las preocupaciones. Entonces, ¿por qué razón? Porque la iglesia no puede estar desnuda en ningún momento. Ahora regresando nuevamente al punto, hermano, no es por el número que se identifica una iglesia que esté cubierta. No es por la cantidad. No es por la gran enseñanza que tenga, que demuestre, hermano, que tenga cobertura o que tenga manto.